pues vamos a continuar con la segunda conferencia, la segunda charla de esta segunda sesión, que corre a cargo del doctor Juan Manuel Pleguezuelos, con el título de 35 años estudiando reptiles en Marruecos, una visión personal. Muy bien, yo creo que, en fin, casi que sobra presentar, no obstante lo voy a presentar para quien no lo conozca, pero casi sobra presentar al doctor Pleguezuelos, a nuestro buen y viejo amigo Juan Pleguezuelos, que nos ha acompañado en numerosas actividades, ha desarrollado proyectos como investigador principal en el instituto, auspiciado con becas del Instituto de Estudios Ceutíes, y que se encuentra ligado a nuestra institución y a Marruecos y al norte de África desde hace muchísimos años, tanto como que nació aquí en el norte de África. O sea, él es melillense, aunque creció en Málaga, estudió en la Universidad de Granada y desde 1979 pues ha ejercido como profesor de zoología, posteriormente como catedrático en la Universidad de Granada, ¿no? En el departamento de zoología. Ahora creo que se llama de biología animal, ¿no? Cuando yo estudiaba era el departamento de zoología. De zoología, me alegro. Juan Pleguezuelo, bueno, su experiencia herpetológica es impresionante, ha sido presidente de la Asociación Herpetológica Española durante varios años. Y bueno, cuando le propusimos, de primer momento, le propusimos pues que asistiese a la Junta General como miembro correspondiente a impartir una charla. Estuvo no hace tanto tiempo, ¿no? La última que impartiste aquí en Ceuta fue la presentación del libro de la Yebala, del facsímil que editamos sobre la Yebala y el Bajo Lucus, un estudio que creo del que vas a hablar algo, ¿no? En tu exposición. De esto hará aproximadamente un año y medio, o sea que ya hacía tiempo que no veíamos a Juan y ya tocaba, ¿no? Cuando le planteamos el tema de la conferencia, y al ser la temática un tanto libre, no estamos enmarcados en unas jornadas ni encorsetados en un tema ya más concreto de ecología no sé, o de conservación, pues dijimos, bueno, pues puede ser interesante, un poco te lo propusimos, ¿no? Tú también cogiste el relevo, por decirlo de alguna forma, y propusimos pues que podía hablar un poco de su experiencia investigadora en Marruecos, en los cambios que había experimentado, las amplísimas zonas por las que él se ha movido. Y bueno, de ahí surge esta conferencia, que en realidad es un pequeño marrón en el que le metimos, porque hay veces que este tipo de conferencias o de charlas son más complicadas o llevan más tiempo de preparar que una charla más científica, ¿no? Con mayor empaque científico. Pero también son más divertidas, ¿verdad, Juan? Yo creo que es más divertido preparar este tipo de charlas. Pues nada, eh, nos va a ofrecer una visión retrospectiva de 35 años de experiencia investigadora en Marruecos, y por supuesto huelga decir que Juan Manuel Pleguezuelo es un reconocido experto mundial en fauna marroquí, en fauna de herpetos marroquí, no solo de herpetos, porque también es un avezado ornitólogo, y también ha hecho sus pinitos con mamíferos, ¿no, Juan? Ah, ah, bueno, pero gran conocedor de la fauna marroquí y además piedra de toque de todo investigador que vaya a Marruecos, que va a iniciar su investigación zoológica en Marruecos. Porque, bueno, conoce muy bien la idiosincrasia del país, conoce a su gente, conoce los paisajes y conoce las vías de comunicación como nadie realmente. Y bueno, sin más, pues le paso la palabra a Juan y yo estoy seguro de que vamos a disfrutar muchísimo con esta charla. Muchas gracias por tu disponibilidad y por tu atención para con nosotros siempre. Y eso sí que gracias a sus palabras que son movidas por su carácter amable, ¿no? Y bueno, en efecto, yo soy ese que aparece ahí y cuando trabajaba lo hacía en el departamento de zoología, ya no trabajo, soy un feliz jubilado, ¿eh? Y bueno, sí, ese es el tema de la charla. Julio de 1921 encuentra a mi abuelo paterno
con 3 camellos cargados de alimentos, siguiendo a las tropas españolas conforme penetraban en el Rif en busca de las localidades que todos sabemos, ¿no? Septiembre de 1925 encuentra a mi abuelo, en este caso mi abuelo materno, apoyado en un pretil del Peñón de Alucema, observando el desenlace del desembarco homónimo, en la bahía homónima, ¿no? Y posteriormente mi padre, que ampliamente hizo el trayecto entre Ceuta y Melilla, pues ha sido la persona que me ha hablado con más ilusión de este territorio. Y bueno, yo había nacido en él, pero como había dicho José Luis, no, o sea, no había vivido, he tenido mi vida en la península y entonces tenía muchas ganas de conocerlo, ¿no? Y la ocasión, pues como siempre, se presentó casualmente cuando esta joven, eh, Sumía, se presenta en mi despacho, creo que fue en el año 88, solicitándome que le dirija la tesis, el equivalente a la tesis de máster de ahora, ¿no? Y bueno, le dije que vale, que de acuerdo, pero que tenía que hacerla sobre reptiles. La cogí un poco con el paso cambiado, no tardó en aceptarlo y le propuse como tema que hiciera el inventario y la distribución y tal, que conociera la fauna de los reptiles de la región del Rif. La región del Rif, además, bueno, le propuse el Rif en sentido amplio, aproximadamente el territorio que aparece ahí en el mapa, que ya sabéis que es el que corresponde a la zona de protectorado español en el norte de Marruecos, pues entre 1912 y 1956, ¿no? ¿Por qué le propuse el RIF? Pues porque esa zona, antes, durante y después del protectorado, ha tenido muy pocas expediciones zoológicas. Muy poca gente ha atravesado la región. Eh, todos sabemos todos sabemos que bueno, pues el Rif es una región montañosa. A comienzos del siglo XX incluso estaba considerada Blad al-Siba, ¿no? Es decir, la zona uh, de los ladrones, la zona prohibida, especialmente para los occidentales. Después, por tanto, en aquella época solo recuerdo la presencia de, como españoles y como herpetólogos en la región, Antonio Zulueta, pero apenas recogió unos pocos animales alrededor de Melilla, y Josep Maluquer, que también apenas salieron de la frontera de Melilla. El que sí estuvo en aquella época, el que sí hizo prospecciones más serias en la región en aquella época, el queridísimo Ángel Cabrera, ¿no? Mastozólogo español, eminente mastozólogo español. Como decía José Luis, la última vez que estuve aquí hablé de él con motivo de este libro. Este libro, pues ya sabéis, ¿no? El Instituto de Estudios Ceutíes hace poco ha tenido el acierto de reimprimirlo en facsímil, y este libro surge de una de las 4 expediciones, de las grandes expediciones que hizo Ángel Cabrera por la región. Concretamente, como dice ahí, la que hicieron en 1913, pues un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pero en fin, Ángel Cabrera también, pues entre otras cosas, publicó un libro famoso, bueno, difícil de conseguir, que es este de aquí, Los mamíferos de Marruecos, que espero sea el siguiente en el que el Instituto de Estudios Ceutíes ponga sus ojos para intentar sacarlo en facsímil. Y bueno, luego viene la rebelión de Abdelkrim, entonces no se puede entrar en la zona, y después de la rebelión de Abdelkrim, sí, se puede citar en la poco antes de la República, en 1930, este señor de aquí, conocido por los entomólogos, Cándido Bolívar y Peltein, organiza una expedición que parte de Ceuta y alcanza Melilla. Es la primera expedición que atraviesa el Rif por parte de los estudiosos españoles.
y una expedición zoológico-botánica. Y bueno, la parte de reptiles estaba encargada esta señora de aquí, que es Fernando Galán, un hombre muy apreciado, ¿verdad? Miguel, Miguel y yo tuvimos el honor de firmar una necrológica cuando murió a finales del siglo XX, ¿no? Y Fernando Bolívar, pues encuentra, en toda la expedición, encuentra 15 especies de reptiles, de las cuales 10 eran primeras citas para el RIF, lo cual da una idea del desconocimiento que se tenía en la región. Después de esta expedición viene la Guerra Civil, viene la dictadura de Franco y, bueno, pues no hay más expediciones científicas, no estaban los tiempos para expediciones científicas hasta que aparece el omnipresente José Antonio Valverde, que a mediados de la década de los 50, pues hace una expedición por aquí, por la península tingitana, y bueno, es sobre todo de carácter ornitológico, no penetra mucho porque José Antonio Valverde en aquel tiempo se movía, y la expedición la hizo moviéndose a pie, eso que tenía una pierna que no podía flexionar de una tuberculosis que cogió de cuando niño. Entonces, de su estancia aquí, y en cuanto a los reptiles, tan solo como curiosidad diré que dice que tiene que asistir al entierro de un suboficial español que acababa de ser mordido por una víbora del Magreb, como esta que aparece aquí en la imagen. Y bueno, y así seguimos pues prácticamente hasta casi esos finales del siglo XX, con poco presencia española en la región del Rif. En general, bueno, hay que decir que durante el siglo XX la presencia de la ciencia francesa estudiando los reptiles de Marruecos ha sido preponderante. Hay que reconocerlo. Entre otras cosas, fijaros la diferencia de territorio que cubría el protectorado francés comparado con el protectorado español. Y bueno, aquí tenéis la figura más destacable, por solo citar una, es este señor que fotografía aquí, al lado de su mía, en un congreso de herpetología, mirando ese vertebrado que le habían puesto delante y preguntándose si se lo tenía que comer, ¿no? Bueno, este señor es Jack Bones y por aquí tenéis su nombre. Y bueno, pues es un francés nacido en Casablanca. Y de la década de los 50 comienza ya a estudiar los reptiles, los anfibios y los reptiles de Marruecos. En la siguiente década lee su tesis doctoral sobre este tema, tesis doctoral que ha sido libro de cabecera para los que nos hemos dedicado al estudio de los reptiles en Marruecos. A finales del siglo XX escribe un libro, que es este que aparece aquí, que además la Sociedad Española de Herpetología tuvimos el honor de ser quienes editaron este libro, que además es trilingüe, y lo escribió con este hombre que está aquí, que es Philippe Genier, discípulo de Jack Bones y que ha continuado trabajando mucho y muy fructíferamente en la temática. Pero bien, no voy aquí a quejarme de la preponderancia de la ciencia francesa en los estudios de los reptiles en Marruecos. Si bien es cierto que así fue durante el siglo XXI, puedo decir que ha sido todo lo contrario. Es decir, en el siglo XXI, investigadores españoles han trabajado mucho y muy bien en el estudio de los anfibios y sobre todo de los reptiles en Marruecos. Investigadores españoles, bastantes portugueses y algunos inglés y algún norteamericano que conocemos, ¿verdad, Juan Paco? Que conocemos bien. Aquí, por hacer una rápida revisión, pues
Este que traigo en portada es Guillermo Belantón, que ha estudiado las relaciones filogenéticas de las tortugas y de los galápagos en Marruecos, Ana Pereira, Fernando Martínez Freiría o José Antonio Mateo, trabajando con los gecónidos, también con los gecónidos, con todos los géneros de los gecónidos ha trabajado Salvador Carranza. Salvador Carranza junto con Mateo han trabajado en las relaciones filogenéticas de los eslizones en Marruecos, un trabajo destacable, puesto que Marruecos es un centro de diversificación para estos animales, y también en los lagartos de cola espinosa, Alberto Sánchez Viala en la ecología de las culebrillas ciegas, de nuevo Salvador Carranza en la filogeografía de las numerosas lagartijas del género Acanthodactylus, estas lagartijas de las arenas, Ana Pereira de nuevo con la lagartija de Orán, Guillermo que mediante herramientas moleculares ha demostrado la importancia del corredor del Sáhara Occidental para el movimiento de especies etiópicas hacia el norte y especies mediterráneas hacia el sur, ¿no? Y bueno, Miguel Ángel Carretero y las lagartijas de aquí del Rif, Salvador Carranza, yo mismo con la ecología de la culebra de Cogulla, y bueno, por último, pero ni mucho menos, la lista es extensa, de nuevo saco a Fernando Martínez Freiría, que últimamente está estudiando las víboras del norte de África bajo todos los puntos de vista, incluida la venómica de estas víboras. Todo lo que he repasado de manera muy rápida y mucho más está recogido por este joven herpetólogo aficionado, Gabriel Martínez del Mármol, en un excelente libro, que es este que está aquí en portada, y que desde luego aconsejo a cualquiera que esté interesado en los anfibios y reptiles de Marruecos. Bueno, volviendo a los inicios de mis estudios aquí en el norte de África, en Marruecos, bueno, estuvimos con motivo de la tesis de máster de Sumía, hicimos muchas expediciones por el Rif, y como en aquella época pues no había sistemas de información geográfica con capas que nos dijeran las variables climáticas o teledetección, ni todas esas modernuras, pues recuerdo que muestreábamos al lado de las estaciones meteorológicas para así tener información precisa de las variables climáticas en las que se movían los animales que encontrábamos. Y también recurrimos a un sistema que ya habíamos puesto en práctica en la península ibérica, y era repartir entre los agentes forestales cántaras de boca ancha rellenas de alcohol, con la solicitud de que introdujeran en ellas los animales que encontraban atropellados o los animales que encontraban matados por los lugareños, los animales reptiles, que las metieran de ellos. Y bueno, y además insistiendo que por favor que sacrificaran animales para llenar la cántara, ¿no? Y bueno, pues el sistema funcionó, y formamos una colección fantástica de reptiles del Rif, colección que ha estado 30 años en la Facultad de Ciencias de Tetuán, y bueno, pues ahora está en el Instituto Cherifien de Rabat, la colección. Bueno, con aquel estudio encontramos cosas que me parecían interesantes, como este animal que está aquí fotografiado, que es el bucerrig, un animal típicamente sahariano, pues por la costa del Mediterráneo había llegado casi a las puertas de Ceuta, o sea, lo habíamos encontrado en Huedelao, ¿no? Y bueno, en general, aquí esta gráfica es muy indicativa. En el Rif, que ya sabéis que es ancho en el sentido longitudinal de las coordenadas, es ancho, pues encontrábamos una lógica reemplazamiento de especies mediterráneas por especies saharianas conforme nos íbamos desplazando desde el estrecho hacia el valle del Muluya, por hablar en términos geográficos.
Eh, Yo, por mi parte, lo que, aparte de intentar hacer algo de ciencia, ¿no? y de mostrar en territorios desconocidos, logré el objetivo con el que empezaba mi charla, que era el conocer aquel terreno donde yo había nacido, pero que no lo conocía, ¿no? Y, en fin, tan fructífero nos pareció aquel estudio en el que sacamos un inventario de 38 especies y ahora, 35 años después, creo que solo ha aumentado en 2 o 3 especies ese inventario. Entonces, también me lo pasé que cuando defendió su tesis de maestrado, Sumía, pues le propuse que hiciera su tesis doctoral, en este caso solo sobre los ofidios, grupo en el que yo me había especializado en la península ibérica. Y durante 4 años, pues seguimos trabajando y ella pues estuvo estudiando la morfología, el dimorfismo sexual, la ecología trófica, la ecología de la reproducción, el estado de conservación, etcétera, de los ofidios del RIF. Hacíamos cosas como esa que aparece ahí en pantalla, que era comparar la ecología de poblaciones de la misma especie separadas por el estrecho de Gibraltar. En aquel tiempo creíamos que esas poblaciones 5,3 millones de años separadas, que es el tiempo que lleva que lleva formado el estrecho de Gibraltar. Luego, ahora veréis que poco después nos dimos cuenta que estábamos equivocados, ¿no? En relación a eso. A comienzos ya del milenio, la Sociedad Española de Herpetología nos encarga a 3 personas y he de comentar que una de las 3 es el que os habla y otra es al que le toco el hombro, que está aquí el doctor Lizana. Nos encarga a 3 personas que hagamos el libro rojo de los anfibios reptiles de España y, bueno, pues tanto me convenció los libros rojos como herramienta para establecer prioridades en la conservación, que cuando terminamos con el español, pues le propuse a un equipo de zoólogos que ya se habían especializado en los anfibios reptiles de Marruecos, que hiciéramos el libro rojo de la herpetofauna de Marruecos. El libro rojo no lo publicamos como libro, hicimos una publicación científica, la lista roja de los anfibios reptiles de Marruecos. Y bueno, pues encontramos que las especies en Marruecos lo estaban sobre todo por su estrecho rango de distribución. Y su estrecho rango de distribución lo era sobre todo porque eran endémicas de Marruecos, vamos, o endémicas, vamos, de algún punto muy concreto de Marruecos, ¿no? Eran endémicas. Vamos, incluso, tanto es así que encontramos un 24%, creo que es un 24% de especies endémicas de reptiles en Marruecos. O sea, una cifra elevadísima, una tasa de endemicidad elevadísima, una tasa de endemicidad que la suelen encontrar en las islas oceánicas. Y Marruecos no es precisamente una isla oceánica, sino que está embebido en un enorme continente como es África, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrábamos esa tasa de endemicidad tan alta en Marruecos? Pues porque en Marruecos hay otras islas no oceánicas, continentales, que son las montañas. Yo creo que todos los que estáis aquí sabéis que en Marruecos hay 4 cadenas montañosas que más o menos de norte a sur serían el Rif, el Medio Atlas, el Alto Atlas y el Anti-Atlas, ¿no? Y estas cadenas montañosas parece que han mantenido separadas poblaciones durante el tiempo suficiente como para que hayan evolucionado como especies distintas, y eso explica la endemicidad. Aquí tenéis un par de ejemplos. Esta que pongo aquí es la lagartija del Tubcal, especie endémica del Alto Atlas, género endémico del Alto Atlas, y este que pongo aquí es el lizón rifeño, pues endémico del Rif, pero vamos, que además entra en el territorio de Ceuta. Durante la tesis de Sumí habíamos conseguido suficiente material genético de ofidios, de manera que este hombre de aquí, ya lo he nombrado, Salvador Carranza, me propone que estudiemos la
la filogenia de dos especies de serpientes muy abundantes en ambas orillas del estrecho de Gibraltar. Una es la culebra bastarda, que la tenéis aquí, y otra es la culebra de herradura. Antes la veíais colgada en una retama, la culebra de herradura. Y bueno, pues estudiamos las poblaciones, como digo, en ambas orillas del estrecho, y asombrosamente encontramos que animales que supuestamente llevaban 5,3 millones de años separados, pues no tenían la más mínima distancia genética. ¿Por qué? Es que les pasa como el Nautilus, que eso no cambia. No, vamos, sencillamente es porque había ocurrido flujo génico entre ambas orillas del estrecho después de la formación del estrecho de Gibraltar. O sea, había habido flujo y, por tanto, genéticamente habían estado en contacto, y eso explica el tema, ¿no? En este estudio, además, pues encontramos que las poblaciones de culebra bastarda del Mediterráneo, del Marruecos oriental y por ende de todo el Mediterráneo oriental, eran genéticamente distintas y fueron elevadas especies con el nombre de Malpolon insignitus. Y bueno, y también pues comentar que en este estudio tuve la satisfacción de firmar, pues aparte de con el amable y sabio Salvador Carranza, con Nick Arnold, el herpetólogo en aquel tiempo más famoso en Europa, autor de la famosa guía de los anfibios y reptiles de Europa. También a comienzos del milenio, creo que fue con motivo de un congreso, pues los pocos que trabajábamos en serpientes en España y en la península ibérica, porque también había portugueses, comentamos que había una especie de víbora, la víbora hocicuda, esa que está ahí en pantalla, de la que se sabía muy poco y de la que nos temíamos que podía estar en un estado de conservación precario. Entonces empezamos a estudiarla en aquel momento, creo que fue en el 2002, 2003, empezamos a estudiarla, y hace poco acaba de salir un artículo en la revista de divulgación Quercus, en el que hemos resumido los 30 y tantas publicaciones científicas que hemos obtenido a lo largo de estos 20 años sobre esta víbora. No preocuparos, que ni mucho menos voy a comentar las publicaciones científicas. Lo único, voy a comentar en relación a los estudios con esta víbora lo que afecta aquí al entorno vuestro de Marruecos y ¿no? Mirad, este es el mapa de lo que creíamos, como creíamos que estaban las víboras hocicudas en el Mediterráneo occidental, ¿no? Una especie Vipera latastei en la península ibérica, y que ocupaba prácticamente todo el Magreb, desde Marruecos hasta Túnez. Víbora hocicuda, Vipera latastei. Y que las poblaciones del Alto Atlas pues pertenecían a una especie distinta. Las poblaciones del Alto Atlas, algunos las conoceréis, son enanas, son unas víboras muy enanas, pues que pertenecían a una especie distinta que fue descrita por Hubert Saint-Girons como víbora montícola. Sin embargo, los genetistas del equipo vieron que las poblaciones separadas por el estrecho de Gibraltar, en este caso, sí tenían una distancia genética lo suficientemente importante como para justificar separarlas a nivel de especies. Además, una vez que se le comparó con un reloj molecular calibrado para la región, pues resulta que daba una separación de hacía como 5,5 o 6 millones de años. Qué casualidad que es justo cuando se forma el estrecho. Por tanto, en este caso, para la víbora, el estrecho de Gibraltar sí ha sido una barrera geográfica. Y luego ya, esta es la situación actual, por tanto, la vípera hocicuda, con el nombre científico de Vipera latastei, queda exclusivamente para la península ibérica, es un ibérico, y
todas las víboras del Magreb, todas las víboras hocicudas del Magreb se quedan con el nombre de vípera montícola. Por tanto, el enanismo de estas víboras del Alto Atlas era solamente lo que llamamos un ecotipo, ¿no? Una adaptación al ambiente extremo de la alta montaña del Alto Atlas. ¿Ok? Y bueno, yo me imagino que alguno alguno de vosotros pues estará pensando, dice, bueno, ¿qué cantidad de cambios están dando últimamente a la nomenclatura de los seres vivos? Y por supuesto de los anfibios y de los reptiles. Y si estáis pensando en ello, pues estáis en toda la razón, ¿no? En toda la razón, porque es así, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Pues que ahora se están utilizando herramientas moleculares para ver las relaciones evolutivas entre los seres vivos, para ver la sistemática. Hemos pasado desde el Limneo 250 años utilizando por lo mejor media docena de caracteres morfológicos. Con las herramientas moleculares, en vez de media docena de caracteres, utilizamos cientos de pares de bases, miles de pares de bases, y por tanto el sistema es mucho más potente. Son pares de base, en principio se usaban pares de base de ADN mitocondrial, últimamente pues se utilizan pares de base de ADN nuclear, pero eso, las cifras son abrumadoras, ¿no? Y bueno, y además pues estas herramientas moleculares no solamente nos ayudan en la sistemática de los seres vivos, sino que también nos informan de su historia natural. Os voy a poner un ejemplo también de un estudio que hicimos aquí también en la zona del estrecho, perdón. En la zona del estrecho, que es con este animal, la culebra lisa meridional. Está presente a ambos lados del estrecho y cuando los colegas genetistas la estudian, encuentran que en efecto hay una distancia genética, pero cuando se le aplica al reloj molecular calibrado para esa zona y para ese grupo de animales, resulta que se encuentra que están separadas desde el límite Plio-Pleistoceno, es decir, hace 2 millones de años. Entonces, a ver, si el estrecho se ha formado está formado desde hace 5,3 millones de años, ¿cómo se entiende que estas lleven separadas 2 millones de años? Pues porque ha habido flujo génico, no tanto como con la culebra bastarda y como con la culebra de herradura, pero ha habido flujo génico. Y eso, es decir, que el estrecho, en el caso de esta especie, ha medio funcionado como barrera. Después de la formación del estrecho, 3,5 millones de años después de la formación del estrecho, todavía génico que ha justificado el que se encuentre esa distancia entre ellas. ¿Cómo se produce el flujo génico? Pues una imagen vale más que 1000 palabras. Y pongo aquí este fantástico dibujo que me pasó el Antonio Mateo hace muchos años. Y bueno, todos estamos aquí en el Mediterráneo. Todos sabemos que después del verano pues suele haber una gota fría, ¿no? O muchos veranos hay una gota fría, cae mucha cantidad de agua, los ríos crecen, arrastran la vegetación de la orilla y esa vegetación va al mar y forma balsas de fortuna. Balsas que tienen un nombre muy bonito en castellano, derivado del árabe, se llaman almadías, derivado del árabe, y en esas balsas a veces van polizontes de manera no intencionada, pero van polizontes. La mayoría de esos polizontes, la inmensa mayoría, muere en mitad del mar de desecación con el paso del tiempo. Pero claro, dame 2 millones de años y alguna llegará a la orilla contraria. Y de esa manera es como se ha producido ese flujo génico a través del estrecho con animales terrestres que no se meten normalmente en el agua marina y en muchos otros estrechos de todo el mundo. Bueno, esto que aparece en pantalla es, a la izquierda, esta estructura es un aljibe. Es un aljibe. Todo
creo que sabemos que en los desiertos las lluvias tienden a caer de manera parcheada, ¿eh? Es frecuente que caiga de manera parcheada. Y la vegetación que responde a esa lluvia, pues por tanto también es parcheada, ¿eh? También sale parcheada. Los pastores bereberes, no sé cómo, pero se enteran dónde están los parches de vegetación. Se enteran. Ahora con los teléfonos móviles, pero antes de los teléfonos móviles también se enteraban, ¿no? Y entonces llevan el ganado a donde aparecen esos parches de vegetación. Pero el ganado no puede ir si esos parches de vegetación están a más de 8 o 10 kilómetros del punto de agua más próximo, porque el ganado tiene que beber a diario si quieres que produzca leche, ¿eh? Hasta los camellos, los famosos mamíferos estos que tanto aguantan las condiciones saharianas, necesitan beber a diario si los pastores quieren que ganen peso para luego venderlo para carne, ¿no? Y entonces, pues, el gobierno marroquí soluciona el tema construyendo, desde hace 20 años, le está construyendo aljibes a los pastores. Aljibes cada vez más al sur para que los pastores vayan colonizando cada vez más al sur el Sáhara Occidental. Y en general zonas saharianas, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los reptiles? Os preguntaréis. Mira, ¿qué es un aljibe en el desierto? Es un lugar a la sombra, tiene un techo por arriba, fresco, porque está a la sombra, con agua, ¿eh? Es decir, es como una bolsa de caramelo a la puerta de un colegio para los niños, ¿eh? Por tanto, cuando se construye un aljibe, los reptiles de varios cientos de metros a la redonda se sienten atraídos por el aljibe, se acercan, lo notan en un lugar fresco, con agua y a la sombra y se tiran a la piscina, pero luego no pueden salir por la verticalidad de las paredes y lo liso que son las paredes de hormigón de estos aljibes modernos, ¿no? Y entonces mueren ahogados, mueren ahogados. Hace ahora unos 12 años, gracias a los datos de este hombre que aparece aquí, que es García Cardenete, Luis García Cardenete, estudiamos casi 1000 aljibes en esa zona de Marruecos, casi 1000 aljibes, y bueno, mediante un sencillo modelo matemático encontramos que en un año caían los aljibes y por tanto morían a 450.000 individuos de reptiles. Eso en esa zona. Imaginaros si se extrapola a otras zonas que hay también con aljibes. Es decir, una cifra impresionante, cerca de 500.000 de reptiles cada año. Tanto nos impresionó esa cifra que poco después recurrimos al Instituto al organismo que tiene ese sello, recurrimos para pedir una beca de investigación y, bueno, para que económicamente, al menos parcialmente, nos permitiera estudiar medidas de cómo paliar este problema que nos pareció verdaderamente preocupante, ¿no? Y bueno, las medidas eran muy fáciles, o sea, colocábamos mallas, termomallas de acero galvanizado, en este caso empleábamos mallas de 12 milímetros de luz de malla, ¿no? Y la colocábamos en las aberturas laterales. Y además hicimos un diseño, 36 aljibes manejados, 36 no manejados, pero muy cerca de los anteriores. Y después de un par de años, pues los resultados fueron espectaculares. Los aljibes manejados, es decir, los aljibes donde habíamos colocado mallas, pues como cabía esperar, capturaron mucho menos especies de reptiles, muchísimos menos individuos de reptiles y también, pues, por un tema físico, por la luz de malla, los que capturaban eran reptiles sobre todo de pequeña talla, ¿no? Por gusto hicimos un cálculo sobre el coste económico que tenía la medida de mitigación y en aquel tiempo, hace ahora unos 8 o 10 años, era tan solo de 2,5 euros por aljibe manejado y el tiempo de 2 operarios durante 30 minutos. Es decir, que las medidas de mitigación eran fáciles, eran económicas, eran sencillas, ¿no?
aquel trabajo estuvo muy bien aceptado por parte de los pastores que usaban esos aljibes, porque muchos de ellos todavía recurrían al agua de los aljibes para beber ellos mismos y claro, y sabían del problema que producían los reptiles que caían al agua y que descomponían el agua. Nos hubiera gustado seguir y hacer un estudio microbiológico de este problema, pero aquello ya quedaba fuera de nuestro alcance. Vuelve a aparecer el omnipresente José Antonio Valverde, siempre, ¿no? Valverde siempre está presente en nuestras mentes, ¿no? Y bueno, es el señor de arriba a la derecha. Y Valverde, pues cuando tenía muchas ideas en la cabeza para temas de investigación y tal, ¿no? Pero que no las pudo desarrollar durante su vida laboral porque estaba encargado de cosas como salvar Doñana y cosas similares, ¿no? De manera que cuando en la década, creo que hacia 1990 se jubila, pues entonces pone en juego algunas de esas ideas que no había podido desarrollar anteriormente. Y una de ellas era el estudio de las relaciones entre los aizaguas y las serpientes. Estudio de la relación entre el aizagu y la serpiente. Me imagino que todos los que estáis en la sala sabéis quiénes son los aizaguas. Es una cofradía más o menos religiosa que surge a finales del siglo XV en Meknès. La funda un visionario, Sidi Mohammed Ben Aissa, y de ahí el nombre, ¿no?, de la cofradía. Y bueno, pues se caracterizaban originalmente por su profundo conocimiento del medio natural, plantas medicinales, animales mágicos, etcétera, y por algunas exhibiciones más o menos espectaculares, más o menos sanguinolentas, y entre otras el manejar serpientes venenosas, sobre todo cobras, ¿no? Los aizaguas. Valverde, como le pasó tantas veces, pues tampoco terminó este estudio, entre otras cosas porque el hombre falleció, ¿no? Y entonces nosotros retomamos el estudio, retomamos porque era un tema que nos preocupaba. La hipótesis nuestra era que el turismo se sentía muy atraído por los encantadores de serpientes. El turismo se siente muy atraído. Entonces, al sentirse muy atraído, como el turismo aporta dinero, pues la actividad del encantamiento de serpientes podía incrementarse y eso significaba que había que obtener cada vez más animales del campo. Y bueno, nos pusimos a estudiar, estuvimos 12 años trabajando en este tema, bajando al norte del Sáhara y trabajando en este tema. Y bueno, pues en efecto, desde el primer momento ya nos dimos cuenta que actualmente hay dos tipos de aizaguas. Los que vemos en la plaza de la Yema Efna, que todo lo habíamos visto, la plaza de Marrakech, que esos ya no salen al campo a cazar cobras, sino solo se dedican a sacarle el dinero al turista, y los verdaderos depositarios de la tradición, los aizaguas, que son los cazadores de cobras, que son mucho más humildes, gente que con herramientas muy sencillas, pues se van al campo durante un mes, cargan el burro con agua, con un poco de comida, y están durante un mes buscando serpientes, sobre todo serpientes venenosas. Con suerte vuelven faltándole solo un dedo. No he conocido muchos cazadores de cobre, no he conocido ninguno que tuviera los 20 dedos en el cuerpo. Y bueno, lo del dedo es muy sencillo. Si se tiran tanto tiempo manejando serpientes venenosas, tarde o temprano alguna serpiente les muerde, normalmente les muerde en un dedo. Y entonces, pues como ellos saben las consecuencias, pues muy sencillo. Se coloca el dedo encima de una piedra y con el azadón se separa el dedo del resto de la mano, ¿no? El que duda o no tiene suerte, sencillamente no vuelve. De hecho, hay una mortandad muy alta entre esta gente. Y bueno, pues vimos que mediante
sistema de encuestas y tal, ¿no? Calculamos que anualmente los Isagua hoy día extraen de la naturaleza 4.500 ejemplares de serpientes, la mayoría venenosas, para proveer el mercado de los encantadores de serpientes, sobre todo en Marrakech, pero en fin, en otros sitios. Y encontramos pruebas muy evidentes de que esta actividad en efecto está afectando a los ofidios. Mirad, esto es el precio a lo largo de 25 años, entre los datos de Valverde y los nuestros. Este es el precio, la línea ajustada al precio de las cobras en las transacciones que se hacen entre ellos. Entonces el precio de las cobras ha aumentado, algo que como aumenta el precio de las patatas, ¿no? Pero la línea de abajo es el precio de las cobras una vez corregido por la inflación anual acumulada en Marruecos, que es muy seria. Entonces, una vez corregido, pues resulta que estadísticamente la cobra ha subido de precio. ¿Cuándo sube algo de precio? Cuando es escaso, cuando hay mucha demanda y es escaso. De hecho, tenemos otra prueba del problema con las cobras. Mirad, esta es la zona, el norte del Sáhara Occidental. Los puntos verdes son las localidades a donde iban los cazadores en la época de Valverde. Los puntos rojos son las localidades a donde iban los cazadores en nuestra época, o sea, unos 20, 25 años después. El punto verde más gordo es el baricentro de la localidad en la época de Valverde. El punto rojo más gordo es el baricentro en mi época. En 20 años se ha desplazado 95 kilómetros hacia el sur. ¿Qué hay al sur? Más desierto, condiciones más inhóspitas. Si van a condiciones más inhóspitas a buscar cobras, es porque en el norte se han quedado sin cobras, ¿no? De hecho, bueno, en este estudio fue fundamental la participación de Sumía, entrevistando a los cazadores de cobras, a veces con problemas incluso para ella, porque muchos no hablan ni siquiera árabe, solo hablan bereber, ¿no? Y el de Mónica, a la derecha, con la tediosa labor de localizar y georreferenciar todos los topónimos y la peligrosa labor de medir los ejemplares de serpientes venenosas, sexarlos, pesarlos, etcétera, etcétera. Bueno, sigo a final de mi vida laboral. Se me presenta también en mi despacho de la Universidad de Granada otro marroquí, en este caso un varón, era de Alucema, y me pide también que le dirija su tesis de máster, ¿no? Trabajo fin de... ¿Cómo es? Trabajo fin de máster, ¿no? TFM, que le pida que le dirija el TFM y bueno, pues como eso, él era de Alucema y además hablaba y escribía bereber. Le propuse que lo hiciera sobre etnozoología entre los bereberes. La etnozoología es la disciplina que estudia el uso tradicional que ha hecho el hombre de los animales o de sus partes, las partes de los animales, con fines mágicos o con fines curativos, ¿no? Es un saber que raras veces ha sido registrado por la ciencia. Para mi punto de vista, forma parte de la biodiversidad, del conocimiento de biodiversidad de las regiones, y bueno, y además es un saber que se está perdiendo a pasos agigantados conforme se mueren los viejos, que son los depositarios de ese conocimiento. La zona a trabajar era el Rif Central, zona que cogí porque es la zona que tiene el porcentaje más elevado de bereberes dentro de todo el Magreb, de población bereber. Es la que alberga el porcentaje más elevado de población bereber. Y bueno, pues rápidamente vimos que un tercio de los usos, encontramos 107 usos
en base a 31 animales, 31 especies de animales, la mayoría mamíferos, 107 usos. Pero rápidamente vimos que la mayoría de los usos tenían carácter mágico. Un ejemplo es muy elocuente. Las mujeres que tenían maridos belicosos le cortaban orejas de burro y se la echaban al tallín, porque como el burro es un animal tonto y dócil, pensaban que dándole de comer orejas de burro al marido lo iban a hacer también tonto y dócil. Y cosas similares. Llevaban un camaleón muerto y seco en el bolsillo porque pensaban que el camaleón los protegía del mal de ojo. Y eso en cuanto a los usos mágicos. En cuanto a los usos curativos, pues no tenían nada que ver con los principios racionales de la medicina moderna o de la farmacia moderna. Nada que ver. La mayoría de ellos estaban basados en el principio de homología, que es que usaban la parte del animal que era equivalente a la parte del cuerpo donde tenían la dolencia. Por ejemplo, recuerdo, a ver, con la lagartija, esta es la lagartija colilarga, es un animal que se mueve rapidísimamente, ¿no? Entonces, aquellos que tenían reuma llevaban una lagartija colilarga en el bolsillo, muerta, porque pensaban que un animal tan rápido, pues seguramente le iba a curar de una dolencia del cuerpo como era el reuma. Aquellos que tenían blefaritis, es decir, inflamación de los párpados, pues usaban la camisa de la serpiente para frotarse los ojos y quitarse la inflamación de los párpados, porque los ojos de la serpiente verdaderamente son nítidos, limpios, jamás tienen una gota de lágrima ni de nada de eso, ¿no? Y así sucesivamente. Todo esto pues estuvimos trabajando en tribus que os sonarán por proximidad geográfica, los Beni Urriaga, los Tensamán, los Beni Tusin, con estas tribus. Y bueno, y afortunadamente que también se está perdiendo porque están recurriendo a la medicina occidental y a la farmacia occidental, ¿no? Porque si no, seguirían con elevadas tasas de muerte de estas poblaciones. Para mí, de todas formas, de lo más curioso fue que encontramos algunas de las costumbres incluían el consumo de animales absolutamente prohibidos por el Islam, como hienas, chacal, perro, zorro, jabalí, ¿no? Entonces, interpretamos que esas costumbres han llegado hasta nuestros días porque eran costumbres preislámicas, costumbres que se desarrollaron entre los bereberes antes de que llegaran los árabes a la región. Eso fue hace nada más y nada menos que 1400 años. Es decir, que han mantenido en la memoria costumbres durante al menos 1400 años. Mi amigo Xavier Santos también hace poco me pide que trabaje con él en este tema, además en esta región, incluido Pinares de Ceuta, ¿no? Incluido Pinares de Ceuta. Y quería que modeláramos la respuesta funcional de los reptiles al fuego, ¿no? ¿Qué son los aspectos funcionales de los seres vivos? Son aquellos que no solamente tienen en cuenta el nombre del ser vivo, sino además variables medibles de su historia natural, como es su tamaño corporal, lo que comen, cómo se reproducen, dónde viven, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos en dos bosques, y un bosque natural contrastado, un bosque natural de alcornoques y un bosque, bueno, eso no se puede llamar un bosque, ¿no? Hemos quedado, ¿no? Una plantación de pinos de repoblación. Los resultados, bueno, voy a ir más rápido porque es que nuestros resultados con reptiles coincidían totalmente con lo que tú has estado comentando de las respuestas del medio, ¿no? La comunidad de reptiles en el Alcornocal, funcionalmente, resulta que después del fuego se mantuvo. Es decir,
que bueno, todos sabemos que el alcornoque, pues por su corteza, más o menos resiste el fuego. Bueno, pues los reptiles que viven al alcornocar, pues quizás también porque se metan bajo la corteza del alcornoque, resisten el fuego y mantienen la comunidad, la mantienen. Sin embargo, en los pinares de repoblación, después del fuego, la comunidad de reptiles se mejora después del fuego. Es decir, que para los reptiles el mejor pinar de repoblación es el pinar quemado. Así de sencillo, ¿no? Vamos, también, como decía Fernando, con esto no quiero indicar que, bueno, que vámonos, después de esta reunión, vámonos a buscar un pinar de repoblación y a quemarlo, ¿no? Porque el incendio forestal puede tener otras consecuencias. Pero al menos lo que se saca es el aprendizaje que en el caso de que un pinar de repoblación se queme, bueno, pues que no se vea como una tragedia, que hay otros seres vivos que se benefician de ese pinar de repoblación quemado. Y bueno, con la cantidad de pinares de repoblación que hay en el Mediterráneo, pues esto tiene mucha aplicación. Y con esto termino mi presentación y voy a hablar ahora, en vez de reptiles, voy a hablar un poquito de mamíferos. En el 2001, si mal no recuerdo, el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada me invita a ir al centro del Sáhara, bueno, a un sitio cerca de Tifaliti, en el Sáhara Occidental, entonces no en el centro, en el Sáhara Occidental, porque habían aparecido en unos acantilados una cantidad impresionante de pinturas rupestres que no habían sido estudiadas, ¿no? Y verdaderamente eran impresionantes, ¿no? Querían que, bueno, otro colega y yo descubriéramos las especies presentes y a partir de la ecología de esas especies hiciéramos la inferencia del clima que había en la región, ¿no? Más o menos eran pinturas que correspondían al final del último periodo húmedo del Sáhara. Y bueno, pues me quedé prendado del Sáhara, eso en el 2001, 2002 me quedé prendado del Sáhara y luego, tanto es así que me incorporé después en el equipo de este hombre, que es José Carlos Brito, que ha trabajado mucho y muy bien en el Sáhara. Hemos hecho varias expediciones a Mauritania, sobre todo hemos trabajado en Mauritania, y todavía nos queda una expedición a este desierto que hay aquí abajo, que es la Majabal Kubra, que no ha sido todavía visitada por ningún zoólogo. Espero que podamos hacerla. Cuando se baja a sitios tan remotos como eso, el Sáhara mauritano, pues ya que estás allí, aprovechas y tomas nota de todo. Aunque el objetivo primero era el estudio de los reptiles, pues tomamos nota de los anfibios, de las aves, de los mamíferos y tal. Se ha publicado hasta ahora, lo único que se ha publicado es la fauna de mamíferos, se ha publicado, lo otro todavía se ha publicado parcialmente y por tanto por eso voy a hablar de la fauna de mamíferos. Voy a hablar de la fauna de mamíferos muy brevemente y bajo un principio, la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad que está ocurriendo en el Sáhara minimiza la pérdida de biodiversidad que tenemos en la península ibérica o en Europa. La minimiza. La pérdida de biodiversidad del Sáhara es impresionante. Os pongo unos ejemplos. Recuerdo en el 2001, hablando con los saharauis, me decían que como sus abuelos comían jirafas. Las jirafas no se pueden tumbar en el suelo, duermen apoyados en una acacia, se fijaban en qué rama de acacia se apoyaban, durante el día cortaban parcialmente esa rama, de manera que a la noche siguiente, cuando la jirafa se apoyara, la rama quebrara, la jirafa cayera al suelo y a la mañana siguiente la mataban y comían jirafas. Hoy día las jirafas más próximas a aquella localidad están a 2.000 kilómetros de allí. Este es el oryx. Cuando Valverde, de nuevo aparece Valverde, va a mediados de la década de los 50, en 1955 o 54, 55, va al Sáhara Occidental, todavía lo encuentra a los oryx allí, pero en 1970 desaparecen del Sáhara Occidental y de todo Marruecos. De hecho, fijaros el mapa de la distribución del oryx a comienzos del siglo XX y la distribución del oryx ahora, y el tamaño poblacional del oryx.
de la población libre de oris. De todas maneras, si queréis verlos, aquí en Marruecos, justo debajo de Agadir, hay una reserva de fauna sahariana que hay más oryx allí que de los que hay ahora mismo en libertad en el campo. Esto es el Adax, ese animal de ahí. Ya el Adax en 1950 ni siquiera Valverde lo encontró un célebre entomólogo, don Eugenio Morales Agacino, que está ahí fotografiado, que lo encontró en la década de los 30 y de los 40, pero ya digo, Valverde ya en la década de los 50 no lo encuentra porque desaparece. En el 2007, unos ingenieros prospectando en la Majabal Kubra encontraron una serie de huellas que podían ser compatibles con ADAX. Y entonces hace 4 años fuimos a ese desierto, estuvimos varios días buscando a los ADAX y los encontramos, pero solo que en este estado ya. Solo encontramos los esqueletos de los ADAX. Es este punto de aquí, el negro, ese punto negro. Y bueno, lo mismo con este animal, este cabra carnero rara, el arruí, ¿no? Que los únicos arruís que hemos encontrado después de recorrer muchos cientos de kilómetros de acantilados rocosos han sido estos en la cabaña de un viejo cazador de arruís en la región, ¿no? Todavía quedarán arruís, pero no lo hemos visto. La hiena rayada se muestrea en el campo buscando sus característicos excrementos. Comen tanto hueso que sus excrementos son característicamente blancos, ¿no? Bueno, pues no encontrábamos hiena, no encontrábamos excrementos de hiena y sí encontrábamos los cadáveres de burros y de camellos completos, lo cual es la señal inequívoca de que no había hienas, ni siquiera chacales que se los pudieran comer. Esto es una pantera, ahí está Mónica fotografiada delante de una trampa que construyeron los pastores bereberes en 1948 en el Adrar Atar para capturar una pantera que le comía de vez en cuando a su ganado, que corresponde a este punto, que le comía de vez en cuando a su ganado. La capturaron poniendo un cebo, la mataron y desde entonces no se volvió a ver pantera en el Adrar Atar. Y bueno, y así podría seguir hasta las 14 especies de mamíferos que han desaparecido en el siglo XX en Mauritania. La causa de la desaparición se puede resumir en dos causas. Una natural, que es la sequía galopante, y otra de origen antrópico, que es la presencia del hombre. La presencia del hombre con vehículos todoterrenos y con armas automáticas. Hablando de este tema, también en el 2001, con un saharaui, recuerdo que me decía que ellos, cuando ven las cacelas en el desierto, ni siquiera le disparan, sencillamente la siguen hasta que la agotan, se bajan y las cogen y las matan para comérselas. Y que si las ven al otro lado de una rambla y no pueden seguirlas con el coche, enseñándome con la otra mano el Kalashnikov, me decía, mira, este cargador tiene 30 balas, alguna le dará. Y bueno, y así se escribe la historia. Con esto acabo y, bueno, perdonad, yo creo que me he extendido, pero, en fin, espero haberos transmitido mi satisfacción por haber trabajado en esta región y digamos que en este tema. Gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Preciosa la charla, vamos, has hecho un repaso histórico de la investigación herpetológica en Marruecos y bueno, centrado. Ha habido una cuestión que me ha llamado la atención, bueno, y como estamos en un foro del Instituto de Estudios Ceutí, pues lo voy a poner de manifiesto. Prácticamente todos los herpetólogos de los últimos años, de los últimos 20 años de los que has hablado, pues Joaquín, Guillermo Belantón, Martínez Freiría, García Cardenete, Xavier Santos, tú mismo,
Habéis trabajado para el Instituto de Estudios Ceutíes, habéis obtenido becas del Instituto de Estudios Ceutíes y parte de esas investigaciones se ha realizado auspiciadas al menos en parte financieramente por el Instituto de Estudios Ceutíes. Antes en la presentación de Juan, ya me dejé un poco llevar casi por la emoción, ¿no? De los años que nos conocemos y tal, pero el instituto editó hace ya no pocos años un libro sobre los anfibios y reptiles de la península tingitana, bueno, de la región del Estrecho, porque también se tocaba la parte ibérica. Y que bueno, que lo tenéis en el Instituto de Estudios Ceutíes para todo aquel que esté interesado, ¿no? Y bueno, por mi parte, sencillamente agradecerte esta bonita charla y el repaso histórico que nos has dado, tanto de la investigación tuya en primera persona como de muchos otros insignes herpetólogos y zoólogos que han trabajado en Marruecos, ¿no? Y un poco quedarnos con esta visión última de la crisis de biodiversidad tan brutal que está sufriendo el Sáhara. Yo recuerdo en el año 94, 95, una charla que tuve con Joaquín Mateu, que supongo que lo conociste, ¿no? Gran sahariano y gran africanista, muy olvidado porque, entre otras cosas, porque era entomólogo y además vivió parte de su vida investigadora en Francia, ¿no? En París, en el Museo de París. Pero este señor hizo su tesis doctoral sobre los insectos xilófagos de las acacias del Sáhara y estuvo más de 25 años recopilando datos para su tesis doctoral. O sea, todo eso a camello por todo el Sáhara, ¿no? Desde el Chad hasta la costa atlántica, ¿no? Y me decía que la pérdida de la fauna sahariana, ya estamos hablando del año 94, 95, la había generado el Land Rover, ¿no? El Land Rover. Claro. El Land Rover era lo que había hecho desaparecer pues los oris, los hadas, las gacelas, en fin. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, por aquí Miguel Lizana. Un segundito, Miguel, que te pasan el micrófono, porque como lo grabamos, por eso. Decía que no tengo ninguna pregunta, me ha parecido maravillosa la charla y lo que quiero aprovechar es, tú lo has hecho al principio, es para decirle a Juan Manuel, desde la amistad, el gran trabajo que ha hecho en todos estos años. Es difícil igualar a Valverde, pero probablemente tú saldrás en las fotografías dentro de un tiempo como una de las personas que más ha trabajado y que mejor ha hecho las cosas. Y además como una persona con un carácter tan bueno, tan cordial, que eres un encanto. Y solo quería decir eso. Sí, bueno, yo lo suscribo como alumno que he sido suyo también, porque en quinto de carrera me dio clase de vertebrados, pero ya como anécdota, ¿no? Un poco por el anecdotario. Yo recuerdo, bueno, yo estuve allí un tiempo que estaba con otro profesor, que bueno, no vamos aquí a decir nombre y tal, y era la época de las fotocopias, ¿no? O sea, ahora todo el mundo, pues bueno, los más jóvenes, pues os bajáis los artículos en PDF de internet y tal, y nosotros, bueno, pues digamos que el cuello de botella era la bibliografía y obtener bibliografía, ¿no? Y yo a veces iba al despacho de Juan, oye, perdona Juan, no sé qué, llévatelas, quédatelas el tiempo que quieras, fotocopia todo lo que quieras y tal. Sin embargo, con otras personas con las que trabajaba, en 10 minutos quiero la separata aquí, que no se pierda, no sé cuánto y no sé qué. Y Juan era súper generoso en eso, que siempre me acordaré de aquello, él no, porque no se acordará, ha tenido miles de alumnos, pero la verdad que dice, joder, cómo ayuda a una persona así, ¿no? A seguir la brecha y hacer cosas, ¿no? Y no sé si alguien más quiere comentar. Sí, aquí Fernando. ¿No? Ah, sí. Muchísimas gracias por tu presentación, por tu charla, pero sobre todo muchísimas gracias por tu trabajo, por tu vida, por hacer algo, vamos, por hacer tanto por este grupo de animales que para el ser humano tiene tan mala prensa, ¿no? La bicha siempre ha sido la bicha. Y bueno, es muy interesante todo lo que has contado, todo tu trabajo, y yo me he quedado
dándole a la cabeza cuando has hablado de biogeografía del estrecho, de distintas especies, y se ve como para la víbora el estrecho es una barrera clara, para culebra lisa es barrerilla, y hay dos culebras que son la culebra de herradura y la culebra bastarda, en lo que no hay nada de barrera. Bien, eso que tú has contado vamos, yo creo que se ha ocurrido, lo que tú dices, en tantos millones de años, cuántas veces puede pasar un madero a la deriva y que tenga esos animales y hayan pasado. No sé cuánto tienen que pasar para que haya una mezcla genética que no se vea, pero mi pregunta es, además en los máximos glaciares, el nivel del mar baja y el estrecho es mucho más estrecho que ahora. Pero la corriente más fuerte. Sí. Esto se para otra vez. Se ha ido en mi pregunta, que era ¿puede ser que en el caso de esas dos culebras haya un componente humano, igual que lo ha habido con la jinete, con el meloncillo, que sea una especie que se tuviera en los graneros para evitar las ratas o lo que sea, y que las personas tuvieran esas dos culebras que son manejables y se quedan en los graneros? Sin duda. Sin duda. Sobre todo por los romanos, pueblo para el cual las serpientes formaban tanta parte de sus mitos, religiones y tal, ¿no? O sea, que sin duda. Aquí tienes sentado en tu hilera, a tu izquierda, en el extremo, tienes sentado a alguien que le gustan mucho estos temas, ¿verdad, Saúl? Y mira, te diré nada más que un detalle. En las guerras púnicas, ¿quiénes eran los que contrataban a los honderos? ¿Los púnicos o los romanos? Los púnicos contrataban a los honderos. Que no se graba. Si no lo dicen en el libro, no se graba. En las guerras púnicas, los púnicos contrataban a los honderos baleáricos en las batallas navales para que con sus ondas y con su particular habilidad en la onda lanzaran vasijas de cerámica a las cubiertas de los barcos contrarios, vasijas que se rompían al caer en la cubierta del barco contrario y lo que tenían dentro eran víboras. Y como las víboras son difíciles de encontrar, pues muchas veces tendrían culebras viperinas y muchas otras especies que fueran más fáciles de encontrar, pero que causaran en el contrario el efecto que se buscaba, el nervio y tal, y por tanto que atinaran menos con sus flechas y con sus arcos. O sea que sin duda almacenaban, incluso habían islotes en los que almacenaban las serpientes para luego ser usadas en las batallas con este fin. Sin duda. ¿Alguna cuestión más? ¿Nada? Bueno, pues nada, agradecerle a todos ustedes pues su asistencia. Yo creo que hemos pasado una tarde de medio natural muy interesante y además con un poco distinta, ¿no? Porque realmente lo que nos han transmitido han sido unas visiones personales de aspectos muy distintos de nuestro medio natural, pero siempre con su conexión, ¿no? Con su conexión. Y sencillamente, pues nada, emplazarles a mañana, la última sesión de este miniciclo de actividades, con la primera conferencia a cargo de Carlos González Cabrioto, que está aquí también presente con nosotros hoy en la sala. Muchas gracias y buenas noches.